venimos a encontrar nuevamente con Dios. ¿Sí recuerdan el título del tema de toda esta semana? ¿Sí? Ahí lo dice, vamos a leerlo en voz alta. A través del santuario, vislumbres del amor de Dios. Ayer comprendimos y hablamos de que Dios mandó a Moisés construir un arca. Un santuario. Ya le estoy poniendo la historia de Noé. Un santuario en el cual, así como lo redacta Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, del pueblo Israel. Y también comprendimos que esa solicitud de Dios hacia Moisés, que debía ser una respuesta automática de los israelitas, del pueblo de Israel, era un deseo sublime de Dios desde antes de que el pueblo de Israel existiera. Por ello, hablamos de la historia de la creación y también hablamos de la historia de la caída del hombre, en la cual comprendimos que en el momento en el cual Adán y Eva pecaron, se convirtieron en enemigos acérrimos de Dios. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Porque el pecado, entonces nosotros comprendimos, tal como lo dice Romanos capítulo 5, versículo 23, Romanos capítulo 5, verso 12, Romanos 6, 23, nos condenó. Y si me equivoqué en algún versículo, ¿pueden corregirme? Nos condenó y nos hizo separación entre Dios y nosotros los hombres. Pero desde la creación, Dios mostró que deseaba habitar con el hombre, también dijimos, porque estableció 2 coronas en el último día de creación. ¿Cuáles fueron esas 2 coronas? ¿Recuerdan muy bien? No, esas son las coronas de Satanás. También las llamamos. Esas son las coronas de Satanás. Pero las 2 coronas que Dios creó, ¿cuáles fueron? El matrimonio y el sábado. El matrimonio y el sábado. Y cuando creó Dios al hombre y posteriormente cayó en pecado por culpa de la serpiente, a quien nosotros conocemos hoy como la serpiente antigua, o llamada también diablo o Satanás, entonces el hombre comprendió unas lecciones. ¿Sí se acuerdan cuáles eran? La primera era: con el pecado no se juega. La segunda era: nuestras malas acciones producen consecuencias. La número 3: las consecuencias malas se convierten en pecado. Y el pecado hace entonces separación entre Dios y el hombre. Pero también comprendimos que Dios, en medio de esta separación, del problema en el cual se había metido el hombre, condenándose a sí mismo, Dios se acercó para darles una esperanza. Y recordamos los 2 versículos claves que dan a conocer esta esperanza, llamada el protoevangelio, o el de las nuevas de salvación, que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 15, y Génesis capítulo 3, verso 22, 21, donde Dios proveyó pieles de animales que cubrieron al hombre, y que por medio de este acto Dios demostró que un día vendría el Salvador del mundo para darle fin al pecado, con estas 2 emblemáticas pruebas. Ahora bien, en esta ocasión, como introducimos el santuario y definimos que el santuario era
una manifestación de Dios de habitar en medio de su pueblo. Entonces, ahora quiero hablarles un poco en cuanto a la estructura del santuario. ¿Cómo es que estaba ubicado el santuario entre el pueblo de Israel? Si ustedes notan la imagen ahí, pueden ver varias carpas extendidas alrededor del santuario, ¿no es cierto? ¿Le puedes dar un clic? Pero vamos a ubicar a cada una de las tribus orientándonos por la brújula que tenemos aquí, que ubica los polos, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Ahí está en inglés. Podemos decir que hacia el norte estaban las siguientes tribus. Estaba la tribu de Dan, la tribu de Neftalí y la tribu de Leví. Noten bien cada una de las tribus que voy mencionando. Manténganse despiertos y atentos. La tribu de Dan, la tribu de Neftalí y la tribu de Aser y la de Leví. Estaban hacia el norte. ¿Dónde está el norte aquí? Para acá abajo. Ahí señala la flechita norte, hacia acá. Hacia este lado estaban. Es decir, todas estas cuatro tribus estaban extendidas de este lado. Ahora bien, hacia el sur se encontraba la tribu de Leví, la tribu de Simeón, la tribu de Gad y la tribu de Rubén. ¿Hacia dónde estaría el sur entonces en la ubicación de esta figura? Hacia aquel lado. De ese lado estaban ubicadas esas tribus. Hacia el este se encontraban las tribus de Isaacar, Leví, Judá y Zabulón. ¿Hacia dónde sería el este? ¿Hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Si aquí está el norte, allá está el sur, ¿a dónde estaría el este? Hacia abajo. Hacia acá, hacia abajo. Entonces, estas tribus estaban ubicadas de este lado. Y posteriormente, la tribu de Benjamín, Efraín y Manasés, junto con la de Leví, estaban ubicados hacia el oeste, hacia el otro lado. Ahora, ¿sí notaron la ubicación de cada una de las tribus? ¿Qué hay de interesante en esas tribus? No sé si notaron que un nombre se repitió varias veces. Leví. La tribu de Leví. La tribu de Leví era el grupo especial que se dedicaba a cuidar y a sostener la limpieza y todo el orden en el santuario. Estaban dedicados y consagrados a ese servicio, lo que hoy podríamos llamar como los diáconos, ancianos, encargados o pastores. Podemos llamarlo así. Entonces ellos estaban ubicados alrededor, primera fila del santuario. ¿Por qué? Porque eran los agentes guiadores del pueblo hacia Dios. Ahora bien, la imagen que podemos notar entonces con la ubicación de cada una de las tribus alrededor del santuario denota el significado que hemos estado recalcando de que Dios deseaba habitar en medio de su pueblo. ¿Dónde se encontraba el santuario? En medio de su pueblo. Y llegamos a la conclusión entonces nosotros, que así como lo recalcó Juan en el capítulo 1, verso 1 al 5, del verbo, la manifestación del verbo de Dios, hecho carne, y luego la confirmación en el verso 14 de ese mismo capítulo de Juan, nos recalca con una emblemática oración: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, habitando en medio de su pueblo. Entonces llegamos a la conclusión de que Dios siempre ha estado deseando habitar en medio de su pueblo, y especialmente desea habitar en cada corazón aquí presente. Dios desea habitar. Ahora bien, el tema de esta ocasión va a ser basado en uno de los elementos que formaban parte de la estructura del santuario.
aquí podemos notar otra figura de lo que contenía el santuario. Podemos ver alrededor lo que enmarcaba o daba delimitación al santuario y demostraba que ese lugar era santo, era especial, era consagrado. Y dentro y fuera habían artefactos especialmente elaborados para el servicio del santuario, dedicados y consagrados a Dios, y del cual hoy vamos a hablar, es el de la mesa de los panes de la proposición. Podemos nuevamente acudir a nuestra Biblia en el capítulo 6 del libro de Juan, verso 35, el cual fue el texto clave de esta hora, donde podemos notar algo interesante. Jesús hablando de sí mismo como el pan de vida. Fíjense algo interesante. Jesús, anterior a ese momento en que declaró: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre y tampoco tendrá sed, jamás. Jesús estaba hablando del verdadero sentido de lo que Él representaba en esta tierra para el hombre. Porque lo interesante es que en el mismo capítulo 6, versos más anteriores a ese, se habla de una alimentación a 5,000 hombres. Pero parece ser que la gente seguía a Jesús por conveniencia, por una conveniencia física y no una conveniencia espiritual por la cual Dios desea que nosotros le sigamos. En esa ocasión Jesús multiplicó unos panes, unos alimentos, y los distribuyó a esas 5,000 personas. Posterior a eso, ellos creyeron que Jesús día tras día les habría de dar alimento, día tras día, para suplir sus necesidades. Y si es cierto que Dios es el proveedor y el dador de todas nuestras necesidades, hasta las físicas, pero Dios desea llenarnos más que del alimento físico, del alimento espiritual. Había entonces en medio del pueblo donde Jesús estuvo andando en este mundo, gente que le seguía por conveniencia. El libro de Éxodo capítulo 25, verso 23 al 30 y Levíticos 24, 5 al 9 nos recalcan cómo es que Moisés escribió que se debía hacer construcción o elaboración de ese artefacto sagrado que contenía encima 12 panes llamados los panes de la proposición. Y lo que vamos a nosotros a sacar de nutriente, de valor, de enseñanza, de lección, debe estar basado en esta pregunta: ¿cuál es el significado de estos panes? ¿Cuál es el significado de estos panes? Los panes llamados los panes de la proposición. Déjenme decirles que la misma expresión utilizada como panes de la proposición recalcan que eran panes que estaban puestos delante de la presencia de Dios. Y es algo interesante el mencionar que estaban puestos delante de la presencia de Dios, siendo que estaban delante de Dios. ¿Qué significado tenían? Eran santos, eran sagrados, pero esos significados y la ubicación que tenían delante de Dios tenían un propósito más amplio que hoy vamos a comprender. Si ustedes analizan la historia del pueblo de Israel, a lo largo y ancho de la historia del pueblo de Israel, notaremos que Dios siempre proveyó el pan, el alimento físico. ¿Es cierto?
el alimento físico. Y también, además de otorgarles el alimento físico, siempre les dio bendiciones espirituales. Eran llamados hijos de Dios, el pueblo escogido por Dios, Israel, el elegido de Dios. Sin embargo, podemos sacar o definir el significado de estos panes con las siguientes palabras. El pan de la presencia o proposición representaba para el pueblo la provisión de Dios para las necesidades que cotidianamente tenían ellos. Una frase muy larga, pero haciéndola un poco más pequeña, Dios entonces se convertía en la fuente inagotable de las bendiciones para el pueblo. Cada uno de esos 12 panes representaban cada una de las 12 tribus que conformaban el pueblo de Israel. Y cada pan representaba una bendición específica para cada una de esas tribus. ¿Sí me están escuchando? Representaban una bendición específica para cada una de esas tribus. Y lo que hoy vamos a comprender es que Dios tiene también para ti una bendición especial y específica en tu vida. Dios tiene para ti una bendición excepcional y única para ti. Así como lo manifestó por medio de esos 12 panes de la proposición, que representaban cada uno de los miembros de las 12 tribus de Israel. Dios tiene también para ti hoy bendiciones específicas para tu vida. Quiero analizar un poco el contexto de esta ilustración, de este significado, con la historia de Ruth, que específicamente habla de la vida de Noemí, aunque tiene el título de ¿qué? De Ruth. Y les voy a invitar a buscar el libro de Ruth. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí, ya lo tenemos? Y les voy a invitar en esta hora a leerlo en voz alta los primeros 5 versículos. Los primeros 5 versículos. Quien lo tenga ya, ¿ya lo tiene? Voy a hacerlos participar conmigo para que no se me estén durmiendo. Y no es que esté viéndolos, bueno, sí los veo, pero no se me duerman. Ya tenemos el libro de Ruth. Vamos a leer el capítulo 1, del verso 1 al 10. La primera parte de la historia de Ruth. Vamos a leerlo entonces. 1, 2, 3. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. El tercero de Judá quedaron fuera de Moab y se quedaron allí. Le murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo
para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volved cada una a la casa de su madre. Jehová haga por vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os concede Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron los ojos y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo al pueblo nuevo. Y Noemí. 10, verso 10, hasta ahí. Esta es la historia de una mujer llamada Noemí. Se dice que en esta historia, en la ciudad, ¿de dónde? No, de Israel. ¿Pero cuál ciudad? De Belén de Judá. Estaba cerca. De Belén de Judá. Hubo hambre en la tierra, dice la Escritura. ¿Y saben qué es lo interesante de esto? Que la palabra Belén de Judá significa, o le han dado un significado especial con la siguiente connotación: la casa del pan. En la casa del pan no hubo pan. Los sembradíos no produjeron. La lluvia no cayó. Y parece ser que en ese momento circunstancial todo el pueblo estaba en completo peligro, porque no había pan, no había alimento. Entonces, un hombre, al ver la situación en la que se encontraba la ciudad, la casa del pan, donde Dios siempre había proveído de ese alimento, se vio en la necesidad de salir de la casa del pan e irse a una tierra extranjera a la cual no debía ir. Siendo israelita, siendo del pueblo de Dios, él sabía que debía mantenerse con su pueblo, porque las bendiciones de Dios, aunque muchas veces parecen flaquear o disminuir, nunca dejan de brotar. Sin embargo, este hombre tomó a su esposa y a sus dos hijos, Malón y Kelión, que sus nombres algunos los han definido como uno enfermedad o enfermizo y el otro débil y escueto. Era muy débil. Y parece ser que con estos nombres tiene mucho sentido el final que ellos dos tienen después de haber llegado a la ciudad de Moab y haberse casado con dos mujeres moabitas, cosa que a pesar de que había alianza entre los moabitas y el pueblo de Israel, no debían juntarse en yugo desigual, porque así la ley lo decretaba, la que había escrito Moisés. Ellos se juntaban en yugo desigual. Y entonces las consecuencias vinieron. Malón, enfermizo, y Kelión, débil, flaquibundo, murieron. No solo eso, antes de que ellos dos murieran, su esposo, el esposo de Noemí, falleció. Y Noemí había aguardado la esperanza de que sus dos hijos pudieran sostenerlo. Sin embargo, no fue así. Los dos también murieron. Entonces Noemí, al hallarse en aquel lugar, en esa ciudad, fuera de su pueblo, de aquel pueblo al cual pertenecía, pero que había abandonado por una decisión ilógica, porque sabía que debía permanecer ahí, pero ella creía que lo mejor se podía encontrar fuera de la casa del pan.
y no dentro de la casa del pan. Entonces, dice la Escritura más adelante que ella escuchó que Dios había venido a visitar a la ciudad, al pueblo de Israel, a la casa del pan. Y que nuevamente habían bendiciones materiales y el pan nuevamente se estaba produciendo, el alimento nuevamente se estaba dando. Y entonces Noemí, ya sola, sin sus 2 hijos, sintiéndose necesitada de su familia, puesto que ahora, aunque tenía sus 2 nueras, no pertenecía a ese pueblo. Entonces levantó la cabeza y dijo: es mejor volver a la casa del pan en lugar de quedarme aquí en medio de un pueblo al cual no pertenezco. Y lo que más duele, queridos hermanos, en la vida es muchas veces tomar decisiones incorrectas y después querer regresar atrás. Es como golpearte con un cuchillo el corazón o la mente o el cerebro. Como darte una palmada en la espalda, porque regresas rotundamente vencido y convencido de que fue un error lo que tú hiciste. Y a toda gente que comete errores le es difícil aceptar sus errores. ¿Cierto o no es cierto? Noemí tuvo que tomar una decisión. Levantar su cabeza y caminar de regreso a su ciudad. Antes había salido con 3 hombres fuertes, entre comillas, porque ya hablamos que los 2 hijos tenían nombres muy, muy feos. Ojalá y nunca le vayan a poner a uno de sus hijos así. ¿Okay? Salió con 3 hombres y regresa sin nada. Sin nada. Pero en el momento en el cual ella decide salir de la tierra de Moab, de la tierra de los moabitas, y comienza a caminar a las afueras de la ciudad, sus 2 nueras se le acercan. Y al acercarse a ella, comienzan a caminar. Y ella se percata de que las 2 la están siguiendo. Se voltea y les dice: no vayan conmigo, mejor regrésense y vuélvanse a casar. Han quedado libres, mis hijos ya murieron, no tengo con qué más darles hijos para casados. Es mejor que se vuelvan a su tierra. Una de ellas aceptó la propuesta de la mamá, por decirlo así, y regresó a su ciudad. Ella era, ¿quién? Orfa. Pero Ruth, cuando vio el rostro de su madre, Noemí, su suegra, comprendió que su corazón estaba completamente quebrantado y que regresaba sola, avergonzada y triste de su decisión incorrecta al salir de la casa del pan, y que al regresar, seguramente para vergüenza de todo el pueblo, ella estaría entrando a esa ciudad. Porque seguramente antes de salir de la tierra de Belén, de la casa del pan, las familias que vieron que partían se habrán acercado a ellos y decirles: no se vayan, Dios vendrá nuevamente con nosotros, las bendiciones volverán a fluir, el pan regresará. Pero ellos no entendieron. Entonces Ruth le dijo las más grandes y emblemáticas palabras que ninguna nuera he escuchado decirle a una suegra.
¿Ninguna nuera? Ella le dijo: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estas palabras significaban lo siguiente: yo renuncio a mi pueblo, aquel pueblo en el cual yo nací y me crié, y acepto a tu Dios y vivir bajo las bendiciones que ese Dios provee, sea cual sea la circunstancia que pueda afrontar en él. Y Noemí, sin poderla sacar de ese propósito, se la llevó consigo. Cuando regresaron a la casa del pan, aquellos que se habían quedado en la ciudad los recibieron con los brazos abiertos. Y Noemí regresó con una lección importante. Dios bendice en todo momento, aun cuando las circunstancias parecen lo contrario. Dios nunca abandona a su pueblo y redime a aquel que ha fallado. Redime a aquel que ha fallado. Hermanos, la mesa de los panes de la proposición representa para ti hoy, o debiera representar para ti, bendiciones que trascienden el entendimiento humano y que con todo el anhelo del corazón de Dios desea dar cotidianamente. Hoy comprendemos entonces que Dios desea que nosotros volvamos a la casa del pan, que lo miremos a Él como nuestro sustentador y nuestra bendición completa, que nunca termina y que un día en el reino de los cielos se culminará. Cada semana esos panes eran cambiados. Y cada semana que se ponía un pan de los 12 que estaban en la mesa, significaba un nuevo periodo más de bendiciones. Dios desea que tu vida sea completamente llena de bendiciones. Y si a lo largo del tiempo que has estado dentro de la iglesia o fuera de ella, has experimentado la misma experiencia, válgame la redundancia, que pudo sentir Noemí, Dios te invita hoy a regresar a la casa del pan, a regresar a Él, el que sustenta y sostiene todo el universo. En esta hora, mis queridos hermanos, quiero invitarles a ustedes a acercarse a la casa del pan, acercarse a la mesa de los panes de la proposición, que nunca termina y que cada uno de ustedes tiene el privilegio de tener esa bendición. Aquellos que estén dispuestos a acercarse a Dios en esta hora, les invito a colocarse de pie y venir a este lugar manifestando que Dios es Dios. Y que Él dará lo mejor cada día de tu vida para tu propio sustento.
¿quién será la primera persona de todos los que están aquí para recibir estas bendiciones? Dios te bendiga. Gracias por venir. ¿Alguien más desea venir aquí al altar del Señor para hacer una oración por ti? Dios desea que te acerques a Él y que te entregues completamente en sus manos. Queridos hermanos, la invitación está extendida a todos ustedes, a todos y cada uno de los que estamos hoy aquí en esta noche. Les invito a venir aquí al frente. Dios les bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a la casa del Padre. Y ahora los que están sentados les invito a colocarse de pie para hacer una oración. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora agradecemos las bendiciones que tú nos otorgas día a día. Tanto bendiciones materiales como bendiciones físicas. Pero en esta hora, Señor, queremos reconocerte a ti como el sustentador espiritual de nuestra vida. Sabemos muy bien, Señor, que con un propósito específico pediste al pueblo de Israel que construyeran un santuario en donde pudieras habitar en medio de ellos. Hemos comprendido desde la noche anterior que tú deseas habitar en medio de tu pueblo, pero que por sobre todas las cosas necesitas habitar en medio de nuestros corazones. Y además de eso, hoy llegamos a comprender que tú eres el pan de vida para vida eterna. Amén. Y rogamos, Señor, que en esta hora tú nos puedas ofrecer de ese pan y podamos vivir eternamente en ti. Amén. Bendice a mis hermanos aquí presentes y a aquellos que se han colocado de pie en sus lugares y también los que están aquí al frente en la plataforma, porque tú los has mirado desde lo profundo de sus corazones y pensamientos, has analizado sus vidas y rogamos, Señor, que tú obres conforme a tu divina y santa voluntad. Amén. Pedimos las bendiciones antes de salir de este lugar, que nos acompañes a nuestro hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.